Bueno, continuando con esta modalidad de clases virtuales y fundamentalmente dirigido a los alumnos de mi comisión, tenemos que empezar de alguna manera a ver lo que trata la primera bolilla del programa, y en este sentido nosotros tenemos que entender que el contrato no es más que un acto jurídico, y el artículo 975, que da la definición de contrato, 957, perdón, habla: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Y en este sentido parece importante comenzar por el principio. ¿Y qué debe entenderse por este concepto que trae el Código acerca de las relaciones jurídicas patrimoniales? ¿Qué es una relación jurídica y cuándo es patrimonial? En la introducción que yo hiciera oportunamente, alguna mención hice a esta idea. Lo primero que uno tiene que pensar es que el contrato es un acto jurídico más. Y precisamente la definición de acto jurídico habla de relación jurídica, es decir, relación surgida entre iguales que trae consecuencias jurídicas. Por supuesto que es más amplio el concepto de relación jurídica, y no solo las contractuales son relaciones jurídicas, sino que cualquier circunstancia, como dice el doctor Smith, que habla de norma y conducta en su interferencia intersubjetiva, que relacionan a las personas y nacen consecuencias jurídicas, van a producir relaciones jurídicas, extrapatrimoniales o patrimoniales, según sea el caso. Es decir, de un matrimonio también surgen relaciones jurídicas. La cuestión acá es que esas relaciones jurídicas ya no son patrimoniales. En cambio, cuando hablamos específicamente del contrato, esa relación, esa posibilidad que el derecho me habilita a mí de exigir el cumplimiento de una prestación o la circunstancia por la cual yo me encuentro obligado a cumplir con una prestación de carácter patrimonial, va a ser un contrato siempre que no sea de otra naturaleza, como pueden surgir, por ejemplo, de las relaciones de la responsabilidad civil, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de analizar estas cuestiones partiendo del principio, y el principio es el acto jurídico. Insisto, chicos, ahora que tienen tiempo y que se les impide salir, empecemos con el estudio de la materia, con el acto jurídico y cómo es que esas conductas de las personas producen frente a determinadas circunstancias consecuencias jurídicas. Cómo surge la obligación de responder. Porque en definitiva el derecho privado en su gran mayoría se trata de eso. A partir de qué momento el accionar de las personas o aún los acontecimientos naturales pueden producir consecuencias jurídicas, haciendo que alguien se encuentre obligado a cumplir con otro, con toda la amplitud que esto significa. De ahí que uno tiene que pensar que este instrumento de contrato, que viene de la antigüedad, evidentemente sigue estando vigente porque es útil, porque le sirve a las personas, porque satisface las necesidades de la gente.
Y en esa idea es que nosotros tenemos que tratar de ver la figura que tenemos que analizar. La gente contrata porque le sirve. Si no fuera útil, directamente se dejaría de lado la opción. Sin embargo, esto no es así y sigue produciéndose la contratación permanentemente. Ahora, ¿por qué el derecho lo recoge? ¿Y cuándo sanciona, en definitiva, y cuándo impone las condiciones? La realidad es que habitualmente uno ni piensa en el aspecto jurídico del contrato cuando va a hacer los mandados, cuando va a comprar el pan a la panadería. Y la mayoría de la gente tampoco lo hace. Eso no significa que las obligaciones que han surgido de ese acuerdo de voluntades no tengan consecuencias jurídicas, no tengan la trascendencia que el derecho le da. ¿Sí? Entonces, a partir de esa utilidad es que el derecho lo reconoce y a los fines de hacerlo efectivo, cuando existe algún tipo de conflicto, el derecho da los instrumentos que ustedes vieron en obligaciones para hacer efectivo aquello a lo que se comprometieron. Es decir, el contrato parte de la libertad. Yo contrato si quiero. Nadie me puede imponer la obligación de contratar, porque el principio es la libertad, como en los actos jurídicos. Ahora, una vez que yo decidí contratar, la consecuencia es absolutamente lógica. No puedo desdecirme, no puedo dejar de lado aquello que libremente establecí. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque en definitiva el riesgo es concreto que el instrumento termine de ser útil, no sea apto y por lo tanto, como todo lo que no le sirve a la sociedad, se ha dejado de lado. Este es el secreto del contrato. En este sentido, uno tiene que reconocer, o aparece claramente dentro del orden normativo privado de nuestro derecho, el principio de autonomía de la voluntad. Nosotros tenemos que tener cuidado con esta idea y ser conscientes que dentro del ámbito del derecho privado no es cierto que podamos hacer lo que se nos ocurra, cuando se nos ocurra y cómo se nos ocurra. Porque existe siempre una limitación y esa limitación surge del artículo 19 de la Constitución Nacional. Y va a surgir al mismo tiempo de los distintos institutos que nosotros vamos a ir analizando a lo largo del tiempo, como puede ser el objeto y la causa de los contratos, en donde claramente se nos está diciendo hasta dónde podemos actuar. Y a la vez aparecen diversos institutos: abuso del derecho, lesión, que en definitiva nos dice, usted puede contratar, haga lo que quiera. Ahora, cuidado que hay un límite en su facultad o en su posibilidad de hacer. ¿Cuál es el límite? Evidentemente los derechos de terceros. Evidentemente no perjudicar a alguien por su negligencia, torpeza o ligereza. O en el artículo 10 del Código nos encontramos con la figura del abuso del derecho. ¿Cómo puede ser abusivo un derecho? Dice el artículo 10. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que se excede los límites impuestos por la buena fe
la moral y las buenas costumbres. Entonces, el juez debe ordenar lo necesario para vetar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Es decir, aún dentro de nuestra Constitución liberal, donde se reconoce el derecho de propiedad, etc., no es posible hacer lo que se quiera, como se quiera y cuando se quiera. Porque existe un orden. Y ese orden no es nada nuevo ni extraordinario. Surge del artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual tiene su origen hace unos cuantos años atrás, 1700 años atrás, cuando Ulpiano definía el derecho como el dar a cada uno lo suyo, el obrar rectamente y el no perjudicar los derechos de terceros. Conceptos que ustedes vieron en derecho romano y que tienen una aplicación concreta hoy en el derecho actual. Entonces, siempre existe un límite en esta materia y en todas las materias. No se puede hacer lo que se quiera, como se quiera y cuando se quiera. Porque hay otro al lado mío y debo respetarlo. ¿Sí? Ahora, evidentemente estas ideas hacen que el contrato sirva. En la medida que sea equilibrado y satisfaga los intereses de ambas partes contratantes, nos vamos a encontrar que lo normal es que el contrato se extinga por el cumplimiento y que no nazcan conflictos, no nazcan problemas, porque en definitiva cada una de las partes se retiró o concluyó consiguiendo lo que buscaba. Y el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer para obtener aquello que quería, se equilibró en definitiva. Y entonces no hay demasiados problemas. Normalmente el conflicto va a aparecer cuando efectivamente una de las partes se vea en una condición de disminución frente al otro. Y este es el fenómeno que nosotros tenemos que observar en la actualidad. Nosotros estamos frente a un contrato, por lo menos en lo que el código regula como contrato principal, en el contrato clásico, el contrato paritario. Y solo excepcionalmente se regula el contrato de consumo. Lo cierto es que en la realidad nos encontramos que es mucho más frecuente la celebración de contratos de consumo que un contrato discrecional. ¿Por qué? Porque parece una gran cantidad de personas que no tienen exactamente el mismo poder negocial que sí tiene aquel que impone condiciones y que tiene una situación de superioridad. Esto no nos puede hacer confundir y no observar que aún hoy siguen existiendo aquellos contratos que se denominan discrecionales, en donde las tratativas se realizan entre iguales o con una condición negocial similar, y que es el acuerdo de la discusión, es el resultado de la discusión de los términos y las condiciones, que es en definitiva lo que el código en su gran mayoría prevé y fundamentalmente para todos los contratos, en particular como están regulados en el código. ¿Sí? Ahora, evidentemente acá nos encontramos con una circunstancia que puede ser considerada perjudicial. A ver, a mí me parece que aquellos autores
que derivaron de los conceptos de la Revolución Francesa, que sostenían que el contrato es el elemento. A ver, si yo contrato, no puedo ser tan tonto de celebrar un acuerdo que me perjudique. Esta era la idea de esos autores clásicos. Quien dice contractual dice justo, decía otro autor. Ahora, ¿por qué esto muchas veces no entra en la realidad? Porque desde mi punto de vista no se toma en consideración la condición humana. Todos somos buenos hasta que hacemos privar nuestros intereses sobre lo general. Y en definitiva, si bien todos somos libres e iguales, según Rousseau, la realidad es que hay gente que es más libre e igual que otras. Uno podría pensar que aquellos autores fueron eternamente optimistas y dijeron, no, todos los hombres son buenos, entonces si somos todos iguales y libres, nadie va a contratar en contra de sus propios intereses. Lo cierto es que esto no ha ocurrido y uno tiene que tener claro que por más paritario que sea el contrato, los principios que mencionaba al principio con respecto a el equilibrio y los distintos institutos que mencionábamos resultan ser absolutamente aplicables al contrato discrecional. ¿Por qué? Porque el hombre es malo por naturaleza y solo protege sus propios intereses. Y si puede sacar una ventaja, lo va a hacer. Lo importante es que el derecho reaccione y en definitiva sancione con nulidades aquellos contratos que no resultan ser equilibrados. Porque en definitiva, desde mi punto de vista, esta es la función del derecho. Si nosotros celebramos un contrato y el mismo se extingue por su cumplimiento, nadie va a pensar en el derecho, no va a existir esa idea. Aunque efectivamente la relación jurídica nazca, la relación jurídica patrimonial, etcétera, 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 y que me encuentre obligado, etcétera, etcétera. Pero como se extinguió por el cumplimiento y no hubo ningún problema, la cuestión terminó ahí. Entonces, ¿cuándo va a aparecer o se va a hacer necesario el derecho? Cuando discutamos, cuando nazca el conflicto, para poder observar efectivamente cada una de estas circunstancias, ver si aquel acuerdo tiene la categoría de contrato, si ese acuerdo fue libremente expresado, es decir, con intención, discernimiento y libertad, los tres conceptos del acto jurídico, etcétera, 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 para tratar de traer al redil, hacerlo lo más equilibrado posible, que se satisfaga los intereses de ambas partes. Entonces, estos son los conceptos importantes. Por supuesto, y esto a mí no me cabe ninguna duda, el principio es contrato si quiero. Ahora, yo también tengo que ser consciente que eso que yo quiero no puede ser cualquier cosa. Hay un límite, y ese límite, insisto, es el orden público, los derechos de terceros, que surgen de la Constitución Nacional, del artículo 19 de la Constitución Nacional, en donde vamos a tratar de satisfacer la situación particular de la mejor manera posible, ahora teniendo en consideración al otro. Porque me estoy relacionando con otro, y si yo termino estableciendo pautas que resultan ser desequilibradas, lo más probable es que a partir de ese momento nazca un conflicto y que ese contrato no pueda ser cumplido y no se satisfaga el interés particular que se tuvo en el momento de celebrar. ¿Sí?
Ahora, este concepto de autonomía de la voluntad trae dos ideas que surgen de eso, que es por un lado la libertad contractual y por otro lado la libertad de contratar. Cuando se habla de libertad contractual, de lo que se está hablando en definitiva es la posibilidad de discutir los términos del acuerdo y satisfacer de la mejor manera posible el interés particular de cada uno de los contratantes. Cuando se habla de libertad de contratar, en definitiva se apunta a la decisión de contratar o no. Ahora, en el presente, el primer aspecto resulta ser más que puesto en jaque por la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando contratamos, más siendo consumidores, nos encontramos frente a la circunstancia que nos imponen los términos del acuerdo. Hay alguien predisponente que establece las bases del acuerdo y que en definitiva el adherente no tiene más opciones, y en esto se mantiene el segundo aspecto, de decidir si quiere contratar o no. Entonces, ¿y esto cómo se entiende? La primera duda que a mí me surge es, si esto es malo, ¿por qué el código en el artículo 988, si mal no recuerdo, no, perdón, 984, habla de contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas? Si es malo esta manera de contratar, ¿cómo es que el código la reconoce? Acá uno tiene que observar la realidad. Es decir, el mundo evoluciona, las personas evolucionan, las ideas evolucionan, la sociedad evoluciona. Seguramente el contrato discrecional, en donde dos partes se entendían que estaban en una misma posición y podían discutir los términos del acuerdo, tenía sentido y eficacia en épocas anteriores, en aquellos lugares en donde el propio productor llevaba sus productos a vender a los particulares y por lo tanto existían una gran cantidad de proveedores y una gran cantidad de consumidores que no existían como ideas en sí, pero en definitiva sirve para observarlo. ¿Sí? Ahora, ese mundo de la plaza, el mercado en la plaza, no existe más. Ha cambiado, la sociedad ha cambiado. ¿Y cuál es el fenómeno que se da en la actualidad? Evidentemente, gran cantidad de consumidores asistiendo a un solo y mismo lugar, porque en definitiva se ha dado una concentración de proveedores, y la realidad hace que resulta imposible seguir procediendo por el método tradicional. Imagínense ustedes cuánto tiempo se tardaría en salir de un supermercado un día cualquiera si el representante del supermercado tuviera que discutir con cada uno de los consumidores el valor de la lata de tomate. Nos quedamos a vivir en el supermercado. La realidad ha cambiado.
Ahora, en virtud de esto, es que en definitiva se autoriza la predisposición de términos en un contrato de manera unilateral. Una de las partes establece los términos del acuerdo y la otra adhiere. Ahora, de nuevo, esto no significa que se pueda hacer lo que se quiera. El artículo 988 establece cláusulas abusivas. En los contratos previstos en esta sección se deberán tener por no escritas a. Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. Es decir, estamos hablando de un predisponente que, en virtud de su posibilidad de establecer los términos del acuerdo, dispone que no va a responder por ninguna clase de responsabilidad si el producto produce un daño al consumidor o a quien lo adquiera. Evidentemente, ahí nos vamos a encontrar con el hecho que esa cláusula predispuesta no va a tener ningún valor. Y lo importante es que no es que se extinga el contrato, sino que lo que se extingue es la cláusula particular que desequilibra el acuerdo. En el mismo sentido, B dice, las que importan renuncias o restricciones a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resulten de normas supletorias. Es decir, toda aquella circunstancia que afecte al contrato y que de alguna manera no tenga sustento lógico real. C, las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. La sorpresa, el vicio de sorpresa. Evidentemente, dentro del contexto de ese contrato celebrado, no puede aparecer una cláusula que trastoque todo el equilibrio del mismo, porque todas deben ser interpretadas en conjunto y en función de eso. Entonces, nosotros acá nos encontramos de nuevo con que yo no puedo hacer lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Hay una limitación clara, y eso con el fin u objeto de preservar el equilibrio del contrato, satisfacer a ambas partes contratantes. En este sentido, yo soy de la posición de que el Código Civil y Comercial ha establecido dos grandes grupos de contratos: el contrato clásico, el contrato tradicional, en donde las partes discuten los términos, y por otro lado el contrato de consumo. ¿Cómo se contrata? Es otra cosa totalmente distinta, y este es el aspecto de los contratos celebrados por adhesión. No es que exista una tercera categoría de contratos por adhesión, porque de hecho uno puede observar que un contrato por adhesión puede ser de consumo, como regularmente lo es, o también un contrato por adhesión puede ser un contrato discrecional. Es decir, habitualmente en el ámbito de la locación inmobiliaria de inmuebles con fines de vivienda, nos encontramos con que los contratos no son contratos de consumo porque la ley específicamente así lo establece, pero regularmente esos contratos, el locatario nunca tiene la posibilidad de discutir los términos. Y el locador o su representante, el martillero en la inmobiliaria, le va a decir: este es el contrato, firme. Y si no le gusta el contrato, búsquese otro inmobiliario. Porque esto es lo que nosotros hacemos. Punto. Y eso es un contrato con cláusulas predispuestas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claros estos conceptos para poder discernir efectivamente de qué es lo que estamos hablando
y cuándo estamos hablando de cada una de las circunstancias. A ver, nosotros vamos a entrar específicamente en la materia del contrato de consumo. Sin embargo, en la comisión tenemos que ver tanto el contrato de consumo como el contrato discrecional o clásico. Y en este sentido nosotros tenemos que tratar de encontrar la diferencia o dónde podemos hallar el hecho de que nos permita diferenciar un contrato de otro. Y acá hay que ser cuidadoso en el sentido de muchas veces la ley y el propio Código Civil, cuando plantean las diferencias, no resultan demasiado claros. Lo vamos a ver oportunamente, pero a título de ejemplo, el Código dice que es proveedor aun quien sin hacerlo de manera habitual vende productos o servicios o los pone a disposición de los terceros, de los consumidores. Ahora yo pregunto, ustedes compran un teléfono celular nuevo. ¿Qué se hace con el viejo? Normalmente se vende, lo suben a una página, servicios digitales, en donde se pretende vender ese aparato. ¿Son proveedores? Por lo tanto, ¿entran dentro del ámbito del derecho de consumo? ¿O ese es un contrato discrecional? Porque si hacemos caso a lo que dice el Código, lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, la habitualidad o no en la celebración de actos no hace la diferencia. Y ustedes están poniendo a disposición de otros un producto. ¿Esa es la diferencia? A mí me parece que no. Evidentemente, lo que uno tiene que pensar es, ¿se encuentra en la misma posición de fuerza cualquiera de las empresas telefónicas que existen en este país? ¿Y el particular que subió una página vendo teléfono usado? ¿A cuál de las dos relaciones se le va a aplicar el derecho de consumo? ¿Al particular o a cualquiera de las empresas de telefonía? ¿Se entiende la diferencia? ¿Por dónde aparece la diferencia? Lo que busca la ley es que